Bienvenida a Jochu Pedrosa. Hola, Volvió. amores. Nos extrañamos. Nos Ay, re extrañamos. Nos re extrañamos. Jochu, vos tendrías que haber venido el lunes del Superclásico, pero Claro, bueno. igual lo vi, Lo vi y disfruté. Bien. Ahora, No, disfruté en su medida y armoniosamente, diría el general. Nada, yo sepan que jamás les pegaría en el piso a ustedes. Como si lo han hecho. Los digamos. quiero mucho y jamás lo haría. Pero bueno, nada, hay que disfrutar. Cuando uno gana hay que disfrutar. Está bien. Camilo dice que él es bilardista y que hay que ganar, como sea, y yo también soy bilardista, así que está bien. robando o no robando hay que ganar. es Uy, así. la tiró, bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Jochu, una nueva columna de Parar la Pelota. Esta vez, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de un caso bastante particular. Yo creo que me enteré de esta historia hace muy poco y me flashó, por eso también la quería traer. Es una tragedia hídrica de lo que vamos a hablar, que está relacionada un poco con un club de fútbol, por eso también lo trajimos a esta columna deportiva. Para empezar, lo primero que quiero que hagamos es ver una imagen que tranquilamente podría haber sido creada con inteligencia artificial. Amo. Para ver si conocen de la historia que vamos a hablar hoy. Guaya, te pido archivo 01. Lo que vamos a ver es No. ¿Qué? una cancha inundada, básicamente. Muchísimo. ¿Esto es Colón? Wow. Esto es el Club Atlético Colón de Santa Fe Mierda. en el año 2003. Se pueden hacer un par de chistes que no dan el lugar, pero No. como- No con la tragedia. son lágrimas de, ¿no? Bueno. No. Se cae de pongas maduro. mal. Pero bueno, antes de empezar, igual también vamos a tener que tener una pequeña clase de geografía que lamentablemente la voy a tener que dar yo. Bien, Quisiera me darla, encanta. pero bueno. Te toca, te metiste en esta. Y sí, es lo que toca. Digo, la ciudad de Santa Fe se encuentra ubicada entre la laguna Setúbal al este, que es parte del río Paraná, y el río Salado al oeste, que también desemboca en el Paraná. Básicamente está rodeada de agua. Guaya, mientras te pido el archivo 02, que es un mapa de la ciudad de Santa Fe. Es como si estuviera Amo esto, en un terreno bajo entre los dos ríos. Es como un pozo, básicamente, la ciudad de Santa Fe. Se encuentra rodeada de agua. Sí. Estamos hablando, ahí lo vemos, de aquel lado, el lado derecho, el río medio Paraná, una sí, isla. básicamente una laguna, y del otro lado el río Salado. Claro, es como una isla. O sea, es un terreno bajo entre dos cuerpos de agua. Lo que se hizo un valle. Exactamente. Yo la verdad que no No sé. supón. Bueno, Ponele. sí. Una especie de valle, porque creo que el valle en realidad está rodeado de Gente que montañas, sepa pero es un geografía. territorio bajo. Claro, alguien que nos ayude, que Sí. sepa geografía. Chicos, por favor. no se expongan tanto, no hace falta. No pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, estamos hablando de un terreno que ya había sufrido varias inundaciones por la crecida de los ríos en 1905, 1983, 1992 y 1998. O sea, ya había tenido varias inundaciones. De hecho, la inundación del 83 hizo que se cayera el famoso puente colgante de la ciudad, Ok. que todos La lo mierda. conocemos. Tiene dos defensas. La defensa de la costanera del este, digamos, del río Paraná, de la laguna Setúbal, y el terraplén Irigoyen al oeste. Perdón que lo estoy leyendo, pero es que realmente yo está bien. no tengo por qué saber esto. Más vale. Que da al río Salado. Ok. Todas las anteriores inundaciones habían tenido que ver con la crecida de la laguna Setúbal. Claro. Pero esta inundación de la que vamos a hablar hoy, particularmente el 29 de abril de 2003, fue por la crecida del río Salado. O sea, básicamente vino del otro lado. El Sabemos río más o que menos- ahora está recontra seco, ¿no? Sí. Recordemos. Porque el Creo río que Salado de ahora. ¿Sabemos dónde está más o menos la cancha ubicada ahí? Allá abajo se ve, mira, Estadio Brigader. A General, ver, Guaya, está ¿lo puedes poner un López. poquitito más grande? No, ahora no Ok, podemos. listo. Está, bueno, abajo. Abajo, al sur. Sí, al sur. Más sobre- Del lado del río Salado. Del río Salado, digamos. ok. Si Bueno, suma si haces pantalla completa del programa, lo Ah, vas a ver claro. ahí Puede ver. abajito, en el sur, al sur. Perfecto. Justo arriba de mi cabeza está. Listo. entre enero y abril de ese año, el río Salado recibió abundantes lluvias, que sumado al cambio climático, la deforestación, la sobreexplotación del suelo, todo lo que ya sabemos, además de la falta de soluciones institucionales para todo esto, se convirtieron en una bomba de tiempo, digo, básicamente algo que era inminente que suceda. A fines del 2000, además, el CONICET había advertido al gobierno sobre la crecida del río y la posibilidad de inundación, y la Universidad del Litoral también lo había hecho con algunos informes en marzo del 2003, pero estos informes fueron básicamente ignorados por los gobernantes. Recordemos que Carlos Reutemann era el gobernador de Santa Fe por el PJ.
Para el domingo 27 de abril, el río subió tanto que se encontró con una parte de la obra de la defensa que no estaba terminada. O sea, básicamente encontró camino libre para entrar a la ciudad. A la mierda. Para el lunes 28 ya varios barrios de alrededor de la ciudad de Santa Fe estaban inundados, pero el agua todavía no había llegado al centro de la ciudad. Se intentó, de hecho, cerrar esa brecha que había en la defensa, pero ya era tarde, y a pesar de que hubo tiempo para alertar a los ciudadanos de que podían evacuar y necesitaban evacuar, no se hizo. Recién a las 14 horas del 29 de abril se realizó la primera alerta a los ciudadanos cuando el agua alcanzó el hospital de niños, en donde llegó a unos 4 metros de altura el agua. O sea, estamos hablando de una inundación tremenda. Pocas horas después la ciudad ya estaba completamente inundada. O sea que hubo negligencia en tanto la infraestructura de la cancha y en tanto... No, ahora estamos hablando de la ciudad, todavía. O sea, de la ciudad hubo negligencia comprobadísima. Sí, o sea, la defensa todavía no estaba terminada. Claro. Entonces el agua entró libremente. Pero ya la construcción empezó mucho después de que se había alertado de la situación. Exactamente. Bien. Decíamos, en total el 30% del territorio quedó bajo el agua, 150.000 personas debieron ser desplazadas de sus casas, de 6 hospitales, 3 quedaron disfuncionales por la inundación. O sea, la situación era atroz en toda la ciudad de Santa Fe. Las cifras oficiales datan 23 muertos por la inundación, mientras que algunas organizaciones que sirvieron en esta inundación hablan de 160 personas fallecidas durante la inundación y post por las enfermedades, etcétera, que atrajo. Si bien el pico de la inundación fue ese 29 de abril, la ciudad estuvo bajo el agua durante 29 días. No, man. Se crearon alrededor de 200 centros improvisados para albergar a esas personas que básicamente se habían quedado sin casa. Claro, sí. Y se usaron los medios de comunicación para encontrar familiares y amigos desaparecidos. Se dice que fue una tragedia en la que la gente salvó a la gente. Digo, la solidaridad fue esencial, como la mayoría de las tragedias, ¿no? Exacto. Y una vez que comenzó a bajar el agua, para peor, las defensas comenzaron a hacer una traba para que el agua saliera de la ciudad. O sea, fue todo un desastre. Mala planificación. Pero bueno, sí, obvio. Entendiendo ese marco y el panorama particular en el que se encontraba la ciudad de Santa Fe en abril de 2003, pasamos a lo futbolístico, ¿no? Y en particular a la historia que nos interesa contar hoy. En ese marco, Colón de Santa Fe debía recibir a Banfield ese 29 de abril por la fecha número 11 del torneo Clausura 2003, que terminaría ganando River. Pero fue imposible porque su cancha se encontraba en las condiciones que vimos previamente, estaba tapada por el agua del río Salado. En la misma situación, más o menos, se encontraba Unión, cuya cancha está a unas cuadras, digamos, de la de Colón, y tuvo que suspender el partido contra Chacarita, que de todas formas se jugaba en Buenos Aires. Cero chance de pedir cancha prestada. Cero. Claro. Guaya, te pido archivo 03, vamos a ver el noticiero de ese día, cuando muestran cómo estaba la cancha de Colón de Santa Fe. Metros de agua. No, Fíjense que esa es la parte más alta que tiene el estadio de Colón de Santa Fe. Boludo. La AFA oficializará este viernes la suspensión del partido entre los Sabaleros y Banfield, que debía llevarse a cabo en la capital provincial. El estadio Brigadier López, también conocido como el Cementerio de los Elefantes, sufrió los efectos del inclemente avance de las aguas. No, chabón, pero en es caso en de tener que jugar, el Venecia. club local habría Gravísimo, ofrecido como alternativa hacerlo en la cancha de Patronato de Paraná, aunque me parece que esto es Una pilita, totalmente ¿no? secundario, Terrible. ¿no? Si juega o no el partido de Colón. Por el lado de Unión, aunque los dirigentes de Chacarita sugirieron posponer su compromiso, no tienen ningún problema en hacerlo. El plantel tatengue ya está en la capital, ya está en Buenos Aires. El mundo del deporte ha mostrado su solidaridad hacia el pueblo santafesino en el partido entre River y Corinthians. Mucha gente, más que el mundo del deporte, la gente, ¿sí? Otra muestra más de solidaridad, lo de la gente ha sido impresionante en la Argentina. Un pueblo altamente solidario para colaborar con la gente de Santa Fe. La situación es realmente desgarradora. Terrible, terrible. Puedo decir algo re boludo, ¿no? Pero qué locura nuestro país también, porque tenemos temporadas de inundaciones y ahora tipo una sequía que nos deja sin dólares para hacer nada y es como... Dios, Sí, Argentina, también. al nivel hay una palabra para esto medio cornuda, no me sale, pero... ¿Mala vibra? No, de capacidad de regenerar... Resiliencia. Resiliencia. La cantidad de gente que debe tener toda esa palabra en este país. Hay una cosa que estoy entendiendo del chat que es cierto, que esto también es producto del desmonte circundante a los ríos, ¿no? Sí, hablábamos de eso, de la deforestación y de todas las
el cambio, digo, climático y las medidas que se tomaron desde el gobierno también es una negligencia en ese sentido, ¿no? Varios futbolistas, digo, de Colón, recordemos que ellos vivían ahí, ¿no? Claro. O sea, eran habitantes de la ciudad de Santa Fe, no pudieron eludir el contacto directo con la inundación. En Colón, Jorge Bontemps, Ezequiel Marini y Diego Rivas sufrieron inundaciones en sus viviendas y aunque padecieron de momentos de alta tensión, pudieron resguardarse trasladándose a casas de sus familiares. Guaya, te pido el archivo 04, vamos a ver el testimonio de José Bontemps, que cuenta un poco su situación de esos días. Se podría haber evitado tanta incertidumbre, tanto miedo de perder la vida, ¿no? Porque creo que corrí un riesgo que por ahí no lo podía haber corrido si hubiese sido avisado, si hubiese sido advertido de la magnitud con la que venía el agua, ¿no? Concretamente, ¿a vos qué fue lo que te pasó? Yo me encontraba en mi casa y bueno, lo único que se escuchaba en la radio es decir que venía el agua, pero nunca imaginé la cantidad con la que vino y en un momento al poder poner las defensas en mi casa, poner bolsa de arena, quedé atrapado dentro de mi casa, tuve que salir por los techos con mi señora, con un poco de ropa nomás, que fue lo que rescaté, y lo demás se perdió todo. No, qué terrible, che. Sí, es muy fuerte el testimonio. En Colón pasaba esto, digo, en Unión pasaba prácticamente lo mismo. Los casos más terribles los vivieron Martín Bali, cuyos padres, hermano y familia política que residían en el barrio de Recreo, en los alrededores, debieron ser asistidos, y Diego Olivera, que vivía en una zona muy próxima del Hospital de Niños, que decíamos que el agua alcanzó los 4 metros de altura. Guaya, te pido el archivo 05, vamos a escuchar el testimonio de Diego Rivas de Colón de Santa Fe. Hasta una vía cerca de ahí y cuando volví ya me daba el pecho, ya no pude regresar más donde estaban ellos, me tuve que quedar 5 o 6 días arriba del techo hasta que pude salir con una canoa o algo. ¿Por qué viniste, Diego? Porque mi trabajo, es lo único que me queda es esto, y si yo no entreno, no juego, tanto para mí va a ser difícil reponerme esto. Claro. Aunque sea yo tengo esto, hay gente en Santa Fe que perdió todo y no tiene nada, ¿me entendés? Yo con el fútbol puedo recuperar algunas cosas, hay gente que perdió la vida, todo. Por eso te voy a repetir una mancha negra, creo que para toda mi vida esto. He visto gente muerta, chiquitos muertos, lo que busqué. Con 25 años, para mí, yo esto lo veía por la televisión, ¿no es cierto? Y no le daba mucha importancia. Ahora que me pasó a mí, le doy importancia más que a la vida esto. ¿Cuántos días entrenaste en las últimas 2 semanas? No, estuve del martes que pasó esto hasta el lunes y desde ese lunes empecé a entrenar, pero iba a entrenar y después me iba a dormir al... Dijo 5 o 6 días. Sí, es que claro, estaban tipo en la casa de familiares, en los techos. Las imágenes de la ciudad de Santa Fe yo no las traje porque no llegamos con el tiempo, pero son increíbles, tipo la gente viviendo en los techos de las casas para no ahogarse. Tremendo. Porque estaban tipo tapados de agua, literalmente. Y aparte pensemos, año 2003, o sea, Claro. El país era un tacho todavía. Literal. Había gente... Sí, estábamos a 15 días de la elección en la que gana Néstor Kirchner. Ok. Claro, Bueno, caos. José García, el vicepresidente de Colón, en ese 2003, decía con lágrimas en su rostro: pobre, venite al club, trae botas de goma que te voy a mostrar el desastre que es esto, le decía a los compañeros y a los dirigentes de Colón de Santa Fe. El agua en la cancha apenas dejaba ver los travesaños de los arcos, o sea, era una inundación total. Decía, no sé si nos alcanzarán los 3 millones de pesos para arreglar esto. El piso de parquet del Roque Otrino, que es el gimnasio techado del club, está destruido, nos costó $300.000, o sea, era la destrucción del club Colón de Santa Fe era total. Y lo vamos a escuchar ahora, el archivo 06, el testimonio de José García, que nos muestra y cuenta cómo estaba el club en esos días. Parecía que un terremoto básicamente había pasado por Colón de Santa Fe. ¿Qué puedes comentar de todo lo que estás viendo? Bueno, yo ayer presentía algo terrible que podía estar, pero no, esta magnitud que estamos viendo ahora acá, que también el piso levantado, ¿no? Atrás. Nada de nada. Se ve en el piso, según cuenta la gente, que ayer este piso donde estamos nosotros ahora estaba 2 metros arriba, estaba flotando, pues se rompió todo. Esto hay que tirar todo, no sirve nada de nada.
Ustedes vieron el socavón que hay a la entrada, que también yo ayer cuando estuve a la tarde, claro, corría mucha agua, no se notaba, pero ahora esta mañana es una cosa que, no sé, no he podido entrar a la cancha. Tal vez donde menos daño pudo haber hecho es en el campo de juego. Pero quiero ver abajo de las tribunas donde tenemos muchas cosas guardadas, que se ha perdido todo, como ven ustedes, estos autos. Hay 2 en la calle, hay 4 acá adentro. Adentro del socavón hay uno también. Ahí en la sí, entrada pero ese no sé de dónde vino, ese no es nuestro. No. ¿La presión? Totalmente. Todo. Acá calcula que había más de 2 metros de agua. Ahí hay una marca que largamente los 2 metros que quedó en la pared. Qué locura esto, porque... Y cuanto más al sur nos vamos yendo... Los clubes son muy importantes también en términos de comunidad, digamos. Sí, de solidaridad. Digo, sí, hubiese sido importante que Colón no hubiese estado inundado para poder refugiar a la gente de Santa Fe, ¿no? También, pero bueno, no se pudo porque estaba todo el club repleto de agua. Digo, la anécdota es que en el predio del club había 7 autos correspondientes a los premios de un bingo que se iba a organizar en la institución, de los cuales 5 estaban totalmente destruidos adentro de la cancha porque habían estado flotando, y 2 se los había llevado la corriente, o sea, literalmente era total la destrucción del club. Los dirigentes decían que fue tan noble con el barrio Centenario, el barrio donde está ubicada la cancha, que funcionó como dique de contención de las aguas y que después facilitó el escurrimiento de las aguas del barrio. De no haber sido por Colón y su cancha, los problemas para el Centenario hubiesen sido mayores. Funcionó como una palangana. Funcionó como una palangana de agua, claro, donde literal. Se contuvo un montón. Perfecto, bueno, en línea con eso, un ejemplo de cómo la cancha de Colón salvó a los vecinos del barrio es la historia de Vanessa Fernández, una vecina que se había quedado en su casa a pocas cuadras del cementerio de los Elefantes porque el intendente Marcelo Álvarez había asegurado en la mañana del 29 que no iban a tener problemas los barrios cercanos como Chalet, San Lorenzo y Centenario. Cuando el agua irrumpió en la casa, la tapó completamente, Vanessa tuvo que escaparse con sus hijos de 5, 2 años y un bebé de 12 días en las canoas que pasaban rescatando a la gente. Ella subió con los chicos a la canoa, tenía encima a los más grandes y una vecina sostenía a su bebé. La canoa golpeó un palo de luz, se dio vuelta y Vanessa perdió de vista a todos sus hijos en la oscuridad y el agua. Leo textual, la chica que estaba teniendo a mi bebé lamentablemente lo tuvo que soltar porque se estaba ahogando. Yo intenté agarrarlo, pero el agua me arrastró hasta la cancha. Estuve toda la noche colgada en uno de los pilares que sostiene la cancha de Colón de la parte de la tribuna. Un muchacho cruzó nadando para quedarse conmigo y que yo pudiera sostenerme. El agua me llegaba hasta el cuello, sentía que me picaban las hormigas y cosas que me recorrían el cuerpo, escuchaba ruidos y explosiones, tenía miedo y frío. Encima estaba desesperada porque pensaba que mis 3 hijos estaban muertos porque no supe más nada de ellos. Hasta la tarde siguiente, Vanessa estuvo internada y atendida por una hipotermia avanzada. Obviamente estuvo metida en el agua toda la noche. Y finalmente pudo volver a encontrarse con sus 2 hijos mayores, pero el bebé había fallecido. La puta madre. Volviendo entonces, los mayores perjuicios detectados, entonces evidentemente los había sufrido Colón de Santa Fe, cuyo plantel volvió a los entrenamientos sin la indumentaria correspondiente, que fue severamente dañada por el agua que ingresó al estadio. Guaya, te pido el archivo 08, vamos a ver al otro vicepresidente del club mostrando cómo estaba lo interno, si se quiere. No es 08. El estadio de Colón de Santa Fe fue una de las postales más impactantes del desborde del río Salado. La cancha de Colón está ubicada en el barrio Centenario. Aquí el agua llegó a los 3 metros y muchos ancianos murieron ahogados en sus casas y todavía continúan los rescates. En el Club Colón no hubo víctimas, pero sí muchas pérdidas. Todo el sistema de computación, todo el sistema de fichaje de socios, todo, lamentablemente que quedó totalmente destruido, ¿no? Patricio Fleming es vicepresidente de Colón. Desolado, nos muestra cómo quedó el club. ¿Qué es esto que están sacando? Sí, es la ropa de los jugadores, toda la ropa que teníamos del plantel. No, mierda. El agua tampoco perdonó los trofeos del club ni la casa de los juveniles. Ahí es la pensión de los jugadores. Eso el martes a la noche los tuvimos que trasladar desde ahí, lo trajimos acá que es un poco más alto,
pero después... O sea que los jugadores se quedaron sin lugar de residencia. No tienen lugar de residencia, lo ubicaron en casas de otros jugadores, de amigos, así que ahora, bueno, tenemos que pensar a ver cómo reestructuramos toda esa parte, ¿no? Ese es el estadio cubierto nuestro, el Roque Otrino. Ahí nosotros teníamos 20 autos para sortear un bingo ahora el mes que viene, que ya teníamos todo para sortearlo. Los autos, algunos de los autos desaparecieron y se los lleva del otro lado de la calle, nos avisaron que hay dando vuelta por la corriente. Así los autos perdidos por ahí. Están perdidos por ahí. El agua rompió todos los accesos al club y durante mucho ahí, tiempo si querés, Colón ya lo tendrá vamos que jugar de local. La recuperación de Colón, de todas formas, vuelve un poco... Los jugadores de las inferiores del club vivían ahí adentro, se tuvieron que ir porque no tenían casa, básicamente. Claro. Pero la recuperación de Colón, de todas formas, fue relativamente rápida. El plan de la dirigencia fue cobrar plata de acreencias de deudores que tenían pendientes para poder recuperarse económicamente, obviamente, del desastre. Y Colón volvió a jugar en su cancha 40 días después de la inundación, o sea, re poco tiempo, sí. Contra Gimnasia de La Plata por la fecha 15 del torneo, un partido que ganó 2-0. Bien. Sí. Qué bien. En casa, por favor, déjelo ganar. Además, casi por un acto de justicia, diría yo, y obviamente el esfuerzo de todo un plantel súper golpeado y de una dirigencia que intentó recuperar al club lo más rápido posible, terminó clasificando a la Copa Sudamericana de ese año por primera vez en la historia. O sea, hermoso. No es casualidad, claro. No era resiliencia de la que hablaba. Por favor, claro, ahí tenés. Bueno, en Unión la situación no era tan diferente. La cancha no estaba del todo inundada como sí la de Colón de Santa Fe, por eso demostramos esto. Pero ni la Tatenguita, ni la cancha auxiliar, ni la cancha principal pudieron, digamos, escapar del todo a las inundaciones. Unión tenía que jugar contra Chacarita en Buenos Aires, pero no le suspendían el partido. O sea, los jugadores de Unión vivían en Santa Fe y tenían que viajar a jugar contra Chacarita en Buenos Aires. Igual. Igual, para la AFA, digamos, el show debía continuar. Y el técnico, que era JJ López, decidió adelantarse y viajar por las dudas. Finalmente llegó la decisión de postergar el partido, obviamente, que debía jugarse el domingo 4 de mayo y pasarlo para el viernes 16. El fin de semana siguiente, el 11 de mayo, debía enfrentarse a River en Santa Fe. Ese partido finalmente se jugó en la cancha de Patronato. Se alquiló la cancha. Sí. Ese mismo domingo, Colón visitó a Boca en la Bombonera y los dos planteles aprovecharon la circunstancia de enfrentarse a los dos clubes más grandes de la Argentina, si se quiere, para mostrar una bandera gigante de agradecimiento al pueblo argentino por los gestos de solidaridad que se estaban viviendo en Santa Fe. Guaya, te pido el archivo 09. Vamos a ver a los jugadores de Unión contra River y la bandera de la que estábamos hablando. No voy a llorar total. Cada Unión es esto. Sí, Unión. Pero Colón también lo hizo, ¿no? Unas banderas en agradecimiento a la gente de Argentina en su totalidad y de Santa Fe en particular. Pensar que la tarea de reconstrucción de Santa Fe va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha angustia, mucha dedicación, pero al final se logrará seguramente. Estamos recién empezando a hacer el saldo final de la pavorosa inundación y a pensar en la reconstrucción de la hermosa ciudad. Bien, ahí vemos un minuto de silencio, obviamente, en todas las canchas del fútbol argentino. Es que la tragedia alcanzó niveles impensados, ¿no? También. Parece una película de catástrofe. Sí. La cancha inundada de ese nivel, nunca había visto algo similar. Es que a mí me llamó la atención. Recuerdo que lo hablé con un amigo, Nicolás, que si está mirando le mando un beso, que me dijo, a mí lo tuve que buscar en Google porque no lo creía real. Claro. Realmente podría haber sido creado con inteligencia artificial. Bueno, Martín Baggi, defensor de Unión, contó que nunca antes había vivido una situación similar, ¿no? Leo textual: de tanta angustia, mis padres, mi hermana y mis suegros debieron salir del pueblo que rápidamente se inundó y solo les dio tiempo para retirar algunas cosas. Las mujeres vinieron a mi casa, pero los hombres se quedaron a cuidar las viviendas de los saqueos, porque también estaba esa posibilidad. Y sí. Solo el lunes regresaron para limpiar y ver lo que quedó, que es un desastre. El fútbol no se va a detener, somos humanos y yo voy a seguir dando una mano donde lo necesiten, decía el jugador de Unión de Santa Fe. En el mismo sentido, también la calentura de Julio Torresani, jugador de Colón, archivo 10, Guaya, te pido. Torresani,
Sí. Famoso por... Famoso. Bien, Sí. por tener una deuda pendiente en La Habana con el griego. Sí, exactamente. ¿Cómo se llama? Ay, Seguro de La Habana, ahí está. Seguro de La Tiene- Habana. Lo siguen esperando. No, falleció hace poquito. Falleció 3 hace años. poco, Sí. Tenemos jugadores que estuvieron evacuados, los nuestros como los de Unión de Santa Fe, y utileros, empleados del club de ambas instituciones, y acá ningún dirigente del fútbol argentino dijo esto tiene que pararse. Acá no, al revés, esto tiene que continuar. La verdad, No es como el show que debe continuar. Si no queremos... Esto no es un show, esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Pero bueno, como el campeonato de fútbol argentino siempre fue un desastre, y si le hubiese tocado a un Boca, a un River, a un equipo de la capital, seguramente esto hubiese trascendido aún más y el torneo seguramente se hubiese parado. Bueno, también esa calentura, ¿no? De no haber parado el torneo, estos jugadores estaban en unas... Sí. O sea, no estaban en condiciones de seguir jugando Totalmente. a la pelota. Habían perdido su casa, mucha gente perdió familiares, digo, toda la ciudad de Santa Fe estaba atravesando un momento de crisis. Sí. Pero bueno, esa semana se movilizó todo el fútbol argentino, se juntaron donaciones en distintos estadios, como el de Quilmes o el Monumental, cuando River jugó contra Corinthians. Sin embargo, los vecinos de Santa Fe estaban atravesando una tragedia en silencio y prácticamente sin ayudas. Las pérdidas no fueron remuneradas de ninguna manera y las personas damnificadas no recibieron ningún tipo de contención psicológica. Aún siguen sin recibirlo. En 2020 se logró aprobar en la legislatura provincial, gracias a la lucha de los sobrevivientes, la ley que conmemora el Día de la Memoria del Pueblo Inundado. Recién en 2019, 16 años después de la inundación, se condenó al ministro de Obras Públicas y al secretario de Asuntos Hídricos a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, o sea, básicamente no fueron a la cárcel. El intendente Marcelo Álvarez falleció en 2018, habiendo estado involucrado en la causa, pero sin resolución judicial. Y Carlos Reutemann falleció en 2021 sin siquiera haber estado involucrado en la causa, a pesar de su responsabilidad en la tragedia hídrica, ¿no? Para concluir, y digo también un poco siguiendo la línea de lo que veníamos viendo en las anteriores columnas, creo que las conclusiones de las dos anteriores nos sirven para pensar esta columna. Por un lado, ejercitar la memoria, porque las inundaciones de Santa Fe fueron y serán un peso para todos los habitantes de esa ciudad, que ocurrieron básicamente por una negligencia, ya sea por la obra no terminada, esto que decíamos, por el desmonte de Santa Fe, o también por no ordenar una evacuación ordenada de la ciudad, de los habitantes que se pudieran ir, porque hubo tiempo. Sí, sí. Hubo Sí, no, tiempo. esta cantidad de agua no se junta en un día, en 2 horas. O sea. Exactamente. Y por otro lado, bueno, también pensar el hecho de que la cancha de Colón prácticamente salvó a un barrio entero de ser arrasado por el agua. Digo, hay algo ahí poético, ¿no? Sí. Esto que Sí. decíamos. La El importancia de los fútbol es clubes. lo más importante del mundo, sí, claro. Sí, digo, para pensarlo también creo que hay algo poético ahí, como a veces el fútbol aparece como un lugar para salvarnos de todos los males de la vida, para despejarnos y para poder canalizar todo lo malo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, bueno, a veces también nos salva la vida efectivamente, como es el caso de Vanessa, que estuvo agarrada a uno de los palos de la cancha de Colón para poder salvar su vida. Cierro con una frase sintética y hermosa que usa el Club Colón de Santa Fe en el aniversario, que es: el agua se llevó todo menos el sentimiento. Pasaba José Pedresa por primer aviso. Gracias por esta columna hermosa, Jochu. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos el mes que viene y ya estamos próximos al Mundial Femenino, así que vamos a ir arrimándonos a eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Esto es primer aviso, gente. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con los minutos que restan.